Estamos de vuelta con All We Need Is Love. Yo soy Marian Fernández. Pueden seguirme @Mari con Y Transforma en Instagram y también pueden pues por ahí escribirme para la mentoría que ofrezco sobre mi propio viaje heroico, sobre mis propios aprendizajes. No sé, a veces como dice Wendy, compartir, y ayer lo decía nuestra Karina Noble, actriz dominicana, decía, estamos aquí para compartir, estamos aquí para relacionarnos, para crecer a través de la mirada de otra persona, a través de nuestra propia mirada. Es válido muchas veces aislarse, pero también es importante salir al ruedo, tener el coraje de compartir con los demás. Y estoy con una mujer valiente, Wendy Carolina Calvo Paulino, escritora, speaker, especialista en el test de la pasión y coach. Wendy ha atravesado pues un proceso en su vida que comparte a partir de ahí los regalos y los aprendizajes que recibió. Wendy, qué terrible esta frase de es demasiado bueno para ser verdad o algo malo va a pasar porque todo está muy bien. Fíjense algo. Hay una ecuación, ¿eh? Muchas veces lo que nosotros esperamos es lo que termina siendo realidad. Cuidado con las expectativas, porque una creencia instalada, como es muy bueno para ser verdad, lo que hace es que te destruye y te sabotea todo lo bueno que pasa en tu vida, porque a partir de una creencia instalada en el subconsciente llega un pensamiento, de ese pensamiento llega un sentimiento y de ese sentimiento se produce una intención que hace una acción y terminamos co-creando nuestra vida. O sea, no es tanto el azar y el destino, es verdad que hay muchas cosas que no controlamos, pero el tema del merecimiento, lo que merecemos y creer que todo el tiempo tiene que pasar algo malo, termina definiendo nuestra realidad que termina siendo algo malo. Entonces vamos a tratar de cambiar eso con los regalos que Wendy nos ofrece. ¿Cómo tú aceptaste? Porque sé que fue un proceso de aceptar una realidad que no te gustaba, de comprender la lección detrás de esa realidad y entrar entonces en merezco lo bueno, porque soy una bella persona. Mira, yo creo que te comenté anteriormente esa decisión de salir del trabajo, que fue una de las más retadoras en mi vida difícil, profesional, y que se presenta en el momento en que yo estoy haciendo cosas que amo hacer, que me apasionan, que estoy conociendo nuevas facetas de mi vida y un ascenso que me dice, va a ganar más dinero, más habilidad, más crecimiento profesional. Porque cuando tú... ¿Te iban a ascender en tu trabajo? Sí, ya me iban a ofrecer una gerencia nacional, sí, y yo estaba en una gerencia regional. En ese trabajo, escúchame, en ese trabajo seguro que todo el mundo quiere, donde tú tienes el seguro médico, donde tú tienes una serie de garantías que es el guión que hemos comprado y que nos impide muchas veces sacar todos nuestros dones, ser emprendedores, salir al ruedo y ver la fortaleza que tenemos, porque nos conformamos con un camino seguro, que no estoy diciendo que esté mal, pero señores, hay que ver lo bueno y lo malo de todo en la vida. Así es, tú sabes que en los programas para tener las cosas seguras, para tú tener una casa, para tú graduarte, para tener estabilidad, y entre más años tú duras en una empresa, mejor es. O sea, anteriormente esa era la creencia. Entonces, cuando tú rompes esos patrones con mucho miedo, y de ahí, como te dije, nace lo que es el libro, La inquietud de las mujeres, de cómo tú decides hacerlo, obviamente que llama a la atención. Sí. Cuando tú tienes momentos difíciles en la vida, tienes que tomar decisiones, tú tienes que saber con qué te vas a quedar. Saber con qué te vas a quedar. Entonces, cuando yo vi que tenía ese ascenso, que como tú dices, me garantizaba seguro médico y otros beneficios, arriesgarme a aprender un vuelo por algo que amo es un cambio drástico. Al ofrecerme... Eso requiere valentía. Cuando tú tienes ya como una mirada de que tú dices, me emociona esto que voy a hacer, esto que he descubierto que disfruto mucho, la vida, para confirmar tu claridad, para confirmar tu seguridad y tu decisión, te pone a elegir. Entonces ahí como viene ese ascenso, tú dices, es verdad que tú estás segura de que tú quieres hacer un cambio en tu vida, vamos a ver. Que tú hablabas inclusive de ese sabotaje, ¿verdad? Entonces, en ese momento
viene esa decisión. Y yo digo, elijo a favor de lo que yo quiero, de lo que yo quiero en este momento de mi vida, de las pasiones, de la certeza de un cambio. Pero tú nunca te habías dado ese permiso, Wendy. Efectivamente, no era costumbre en mí darme ese tipo de permisos, de sentirme libre de elegir, de hacer cambios tan importantes en mi vida, pero fue muy gratificante. O sea, fue gratificante poder hacerlo. Y creo que de las 3 cosas que aprendí, que inclusive fui a un taller de amor propio, y con lo que me quedé, lo más importante de eso fue, en ese momento, una de mis mentoras, el conocerme. Ese fue como uno de los regalos que me dejó el libro, pasar tiempo conmigo, que al principio me impactó y me dio como mucho miedo de no tener nada que hacer, de estar en casa, de estar en mi propia compañía. Y después que lo logré, como que tú te enamoras de quién tú eres, te sientes a gusto en tu propia piel, disfrutas lo que has logrado con tanto sacrificio, nosotras las mujeres que no paramos, y cuando tú dices, me voy a celebrar, me voy a acompañar, me voy a ser leal a mí y voy a tomar decisiones a mi favor. Y después de eso, conectar con las pasiones, obviamente. Tener claro todas las cosas que yo quería para poder, como en momentos de dudas, eso sea como lo que te aterrice, claro, tu cable a tierra. Y también el tercer elemento que en ese momento encontré fue el agradecimiento. Como dije, para poder salir de un lugar donde no te sientes ya tan tú, donde estás perdiendo o has perdido tu identidad, donde ya te toca moverte, y como hablamos en un momento, lo hacemos normalmente por elección en dolor, porque no estamos acostumbrados a movernos desde el amor y no miramos las señales que la vida nos da en ese momento a través de lo que sea, de un ángel, como dijimos, de una caída, de alguien que te dice algo, de cómo te sientes, de un reto, de una crisis. No lo vemos, lo obviamos y lo aprendemos a través del dolor. Pero qué bonito darnos la oportunidad de hacer un cambio, de darnos el regalo de vivir una nueva experiencia. Y yo creo que al compartir el libro, al escribir el libro y el paso a paso que a mí en ese momento me acompañó, creo que eso fue lo que quise transmitir a muchas mujeres que quizás sin darme cuenta, al yo compartir eso en las redes, lo que me dijeron, yo estoy en ese mismo lugar que tú estás, pero no sé cómo hacerlo. Qué belleza. Mira, Wendy, yo decía al principio antes de iniciar el diálogo contigo, he mencionado esa palabra varias veces, valentía, he mencionado coraje, pero ¿por qué? ¿Por qué insisto en esto? ¿Y por qué digo que la inspiración es el alimento esencial? No tenemos hambre de comida. Posiblemente sí, puede haber un hambre real de alimento, pero tenemos hambre de inspiración. Ese es el hambre que muchas personas realmente tienen. Pero ¿por qué yo digo que esto es importante? Porque Wendy ha mencionado 2 cosas. Lo primero es que tuvo el valor de tomar una decisión difícil. ¿Por qué digo difícil? Porque es muy fácil quedarse en esa zona donde tú te sientes seguro y donde tú recibes un sueldo, no importa lo que esté pasando, los 15 y los 30, donde tú recibes una serie de beneficios, donde no importa lo que pase, te responde esa empresa, a menos que te liquiden, que esa es una posibilidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, no hay nada seguro. Pero lo otro es escucharse, escuchar nuestra voz interior, trabajar con la intuición y conocerse, porque eso implica cerrar el ruido de afuera, ponerlo en mute. Todo eso que nos distrae de afuera, ponerlo en mute para tú bucear, para tú adentrarte, para tú taladrar hacia adentro y decir, esto es lo que yo soy, me conozco, me acepto, me comprendo, me perdono y sigo, tomo responsabilidad y paso al próximo capítulo y no me conformo. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de contenidos y darle una voz a las personas que toman estas decisiones de manera tan humana, tan llana, tan sincera, tan auténtica. Wendy,
ese proceso de escucharse, que es uno de los regalos de los que tú hablas en el libro, o sea, la intuición. Cuéntame un poquito de cómo terminas plasmándolo aquí en el libro y cómo lo viviste, porque me imagino que están unidas ambas. Así es. Mira, al principio, como te dije, fue muy fuerte, porque al quedarme como en silencio, pero tenía tanto ruido interno, tantos miedos, tanto desconocimiento de mí misma, me había perdido a mí misma. Ya era como encontrarme como en una oscuridad y que tú deseas, ¿qué voy a hacer ahora? Yo estoy acostumbrada a salir, tomar mi carro, crear cosas, hacer cosas, crearle momentos a otros, vivir muy para afuera, vivir más en el hacer que en el ser, en el sentir, en el estar conmigo, en el silencio sano, de escucharme a mí, de estar tranquila con mi interior. Al hacerlo, que pasaron varios días, o sea, creo que fue la primera semana de esos 40 días, fue tan bonito, fue tan sano, fue tan liberador. Y decir, oh, pero yo no soy tan mala compañía. Qué hermoso. O sea, fue sentir, yo no soy tan mala compañía, no tengo que ser tan perfecta como he sido para afuera, no tengo que exigirme tanto como he tenido que ser para afuera. Tú sabes, en un medio que trabajaba, en una empresa semiestatal, donde es muy competitivo, donde tú tienes que lograr patrones, resultados, donde no tienes tiempo de parar, de que tú tienes que estarte preparando constantemente. Sí, y que tú vives en una ansiedad. no te permiten que tú tengas fallos porque tú tienes logros, objetivos, metas, estadísticas. Entonces, sí, tú no puedes equivocar. Tú buscas tantos números que te conviertes en otro número. Exacto. Entonces, cuando tú ves que a pesar de todo lo que queda detrás y tú vuelves a encontrarte contigo, tú vuelves a recuperarte a ti, tú dices, pero tengo muchas otras cosas. Tengo otros dones, tengo talentos valiosos que quizás en tanto hacer se han perdido y no he podido explotarlos a la capacidad. Y que cuando tú haces eso, viene lo divino en ti, que tú lo hablaste anteriormente. Así viene mismo. Esa gracia natural. Así mismo. Uh-huh. Que te conecta con tu esencia. Viene tú a manifestar la capacidad interior de tu grandeza, porque estás siendo auténtica. Exactamente. Y uno de mis años, yo normalmente le pongo nombre a los años, y yo dije, esta es la autenticidad, a veces digo, esta es la plenitud, esta es la expansión, dependiendo lo que yo quiera, uh-huh, ese año que se resalte más. Y cuando tú te das cuenta de que eres tú, de que tú puedes compartir quién tú eres, de que eso se convierte en algo más ligero para tu vida y el camino se vuelve más bonito y armonioso. Y que antes lo que yo tenía que hacer para compartir con la gente era crear una fachada para atraer personas a que compartieran conmigo, y ahora yo simplemente tenía que ser. Y que sin tanto esfuerzo yo lograba que la gente quisiera estar conmigo. Qué belleza. Que te digan, yo quiero tomarme un café contigo, yo quiero conversar algo, quiero preguntarte algo, cómo tú lograste tal cosa, tú me das paz, tú me transmites tranquilidad, tú me das entusiasmo, alegría. Entonces tú dices, no era tan complicado. Vivimos con menos de lo que pensamos. Y tenemos que esforzarnos cada día más para lograr más cosas, para poder sostener la vida que tan infeliz a veces nos hace. Así mismo. Y interesante porque es como si la vida te hubiese preparado para la pandemia, Wendy. ¿Verdad que sí? Ensayo. Tenemos que irnos a la próxima pausa, pero cuando regresemos, yo quiero volver con Wendy para una pregunta que yo creo que mucha gente se la ha hecho en su vida. A mí me tocó hacérmela. ¿Cómo salgo de una situación que he sido yo que la he creado, donde no me siento feliz, pero no encuentro cómo voy a salir de ella? Hay gente que sabe que no es feliz en una relación, en un trabajo, en una circunstancia determinada, pero no encuentra cómo salir, no encuentra el camino, no encuentra cómo tomar esa decisión, no encuentra el camino para donde dice exit. O sea, no encuentra, como me dijo alguien, no encuentro la estrategia, tengo la información, pero ¿qué hago con ella?
Vámonos a la siguiente pausa. Regresamos con Wendy Carolina Calvo Paulino. Un regalo para mí en este programa. A propósito de sus libros, Los regalos de mi vida. Es el momento de recibir los nuestros. Ya volvemos.